Pablo Nopov, gracias por este ratito. Gracias. Bienvenido. Hoy no se durmió. Está firme. Expectante. Por ahora, dale un Por ahora. tiempito. Bueno, aprovechemos. ¿Dónde está la Argentina política hoy? La Argentina está en plena revolución, como el mundo está en plena revolución. Y está en plena revolución porque nosotros que intentamos explicar cosas buscamos patrones todo el tiempo. Y no hay más patrones. El patrón es que no hay patrón. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión de desaprender lo aprendido, de quemar los libros, pero de volver a escribirlos muy rápido. Porque la Argentina sigue corriendo. Fíjate que hoy, recién digo, las votaciones del Senado no se explican por patrones, las relaciones políticas no se explican por patrones, pero en el mar incesante de esas circunstancias hay ciertas estructuras. ¿Cuál es la estructura? Que Cambiemos decreta el triunfo en agosto, que eso le otorga el título de oficialismo, casi como que los primeros 2 años fue más una pelea por llegar, aún estando ya como gobierno. Y en la estructura uno observa que la dicotomía con el kirchnerismo sigue teniendo muchísimo rédito, pero esencialmente por la ausencia de otros espacios nuevos. ¿Cuál podría ser? Algún tipo de PJ, pero claro, ¿cuál es el problema del PJ? Que no tiene ni un liderazgo contundente ni un portaaviones poderoso. Entonces, cuando vos combinas todo eso, tenés un Macri que asciende gobernando, una Cristina que se recrudece, no es mucho lo que pierde porque ya venía perdiendo mucho, pero se recrudece a un núcleo indudablemente cada vez más reducido, pero que grita fuerte, y una expectativa sobre qué hace el resto del electorado. Con un futuro que sigue siendo el tractor de la aprobación y sustentación del actual gobierno, cuando vos más o menos observás la aprobación de Macri, de persona, de presidente y de futuro, es prácticamente lo mismo, o sea, se está compactando, lo que le empieza a dar un poderío menos frágil, digamos. En el medio de eso, la Argentina que corre a una velocidad inusitada. Sí, todo parece que pasó hace mucho tiempo y pasó ayer nomás, digamos. Ahora, la calle y lo que pasó ayer, la demostración de fuerza de una multisectorial que incluso dándole la espalda a la conducción de la CGT mostró poderío, que llevó a que los propios senadores del PJ no validen la reforma laboral a la espera de que haya más consenso y nuevas modificaciones del gobierno, algo que parecía ser cerrado o haber sido cerrado, porque incluso la propia CGT, la estructura de la CGT dice, sí, nosotros acompañamos este proyecto, pero sin embargo el peronismo no lo vota, etcétera. ¿Entendés que puede aportar algo de ruido en el verano que siempre es caliente en la política argentina o no? Yo creo que hay un cambio de época en un sentido que nos cuesta entender porque es un barco que se está haciendo arriba del agua, que es que el modelo Cambiemos tiene como un norte en donde casi te diría que el grueso de las decisiones contemplan la necesidad de que la sustentación se da por la sociedad y no por distintos grupos que históricamente disputaron el poder. Lo que te quiero decir con esto es, indudablemente, estos grupos de mayor poder, con mayor cercanía o menor cercanía, los más tradicionales o los menos tradicionales, indudablemente están dando una disputa, pero que el gobierno está mirando de lejos porque está mirando que otra película no se caiga. Ahora, lo que uno también observa es que el grueso de esos dirigentes, y sumarle el grueso de los dirigentes del peronismo y el kirchnerismo, etcétera, etcétera, indudablemente siguen haciendo un buen macrismo, ¿no? Digamos, en el contexto de lo que necesita el presidente. O sea, los dos se sienten cómodos. Sin lugar a dudas, porque me parece que, digamos, ambos se explican por el otro. Pero te digo un dato que me parece que para eso termina, es finito. Sin lugar a dudas, si te digo un dato... En particular para el gobierno. Y te digo un dato para dar, para ponerle más fuerza a eso. La imagen de Macri se explica cada vez menos por Cristina. Se sigue explicando casi en la mitad, más o menos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Hasta antes de la elección estaba entre el 70 y el 80%, que la explicación de cómo te relacionas con Macri tenía que ver con cómo te llevas con Cristina. Eso ya está reduciendo a la mitad. Lo que implica que Macri de ahora en más necesita gobernar bien y que necesita que el futuro siga siendo tractor, pero que el presente empiece indudablemente a respaldar un poco esa situación. María Eugenia Vidal sigue siendo la figura política con mayor reconocimiento público. Sí, sí. ¿Massa volviendo al peronismo cambia la ecuación? Mira, yo lo que te diría es, lo que uno tiene que, no importa en qué partido, no importa qué nombre, no importa qué te pasó en las elecciones anteriores, todo eso puede pasar. Lo que uno tiene que tener es sentido hacia el electorado, ¿no? Digamos, si vos no tenés sentido, te pueden dar la razón y aún así no votarte, que es lo que le pasó esencialmente a Sergio en la última elección. Entonces, vos me preguntás, ¿Sergio crece o decrece volviendo al peronismo? Me parece que falta la explicación de por qué, para qué, cómo, con qué ideas, digamos, hacia dónde, qué posicionamiento tiene con relación a un montón de cosas. La discusión enteramente, si agarramos tijeras
con las que cortamos históricamente el análisis político, no estamos cortando bien, porque son tijeras que no tienen filo. Hablar de peronizar o desperonizar, la verdad que nos está quedando viejo. Lo que pasa es que vos me preguntás, ¿esas etiquetas dejaron de funcionar? ¿Cuáles son las nuevas? Y las estamos reescribiendo, digamos. ¿El gobierno cree que el tema mapuche e incluso la desaparición del submarino no afecta en el nivel de imagen de gestión del gobierno, ni afecta ni siquiera en el humor popular, ni en el humor popular? ¿A qué cree que se debe eso? Creo que vos tenés como... Hay lo que nosotros llamamos el primer metro cuadrado, ¿no? Digamos, esa cosa que tiene que ver con la relación cotidiana con la que te llevas vos y tu familia, digo. Y lo que está entendiendo el argentino que aprueba Macri en su primer metro cuadrado es que hay una expectativa futura promisoria y además hay un reseteo cultural en algunos elementos. ¿En cuál, por ejemplo? En el consumo, que es uno de los elementos más importantes de la economía e importantes en este contexto de la Argentina porque el argentino venía a consumir mucho. Dicho de otro modo para que se entienda, el argentino necesita, voy a decir una brutalidad pero para que se entienda, menos pulgadas de televisor que antes para estar igual de feliz con su consumo y esto implica sin lugar a dudas un cambio en la estructura. Lo que pasa es que las agendas coyunturales indudablemente son complicadas y hay que seguirlas de cerca, especialmente estas que están, digamos, muy atadas a tragedias, digamos, ¿no? Pero va a tener que cambiar el gobierno en su capacidad de sensibilizarse ante situaciones de esta índole. Me imagino que no es lo mismo en un segundo año de gestión que suceda esta reacción torpe que tuvo el gobierno a en el sexto año o en un cuarto año de mandato de Macri. Yo te diría que desde el día cero hasta el último día que gobernás, yo te diría que hay ciertas cosas que no puedes perder. Una es identidad. Y el gobierno está en crecimiento y en consolidación de esa identidad. Y uno de los valores que está en ese proceso de consolidación tiene que ver con cómo se relaciona con los temas más sensibles. Yo te diría que no tiene que ver con qué momento, sino que tiene que ver con la importancia de ese valor. Por lo cual esto daña. Yo creo que no lo va a dañar un poco por lo que decíamos antes, pero lo que sí digo es que hay que seguir de cerca estos temas porque son temas muy sensibles. Creo que hay que ser muy moderado en las expresiones que uno hace. Y me parece que el calor de la discusión no afecta en la estructura, por lo menos en el corto plazo. El problema es el mediano y largo plazo. Yo creo que entiendo por ahí por dónde vas, Nacho, digamos. El problema es a dónde uno acumula identidad, digamos, porque hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver desde el momento en el que Macri entró en política, que es para quién gobierna Macri. Vos podés explicar un montón de cosas desde esa variable. Lo que pasa es que, claro, esa variable no alcanza para explicar todo, pero sí para por lo menos explicar muchas cosas. Tal vez empieza a ser la variable que más empiece a explicar la Argentina que viene. Ahí donde la sensibilidad indudablemente tiene que ser importante. Pablo, ¿entendés que el radicalismo también tiene una especie de crisis de identidad que por lo tanto podría eventualmente, si el gobierno profundiza ciertas discusiones, puertas adentro del radicalismo, resquebrajarse el sector más cambista y el sector menos de Cambiemos? Yo creo que el radicalismo tiene un problema desde hace mucho tiempo, muy parecido, consolidado al que se está dando el peronismo ahora. O sea, el peronismo tiene que definir rápidamente si no quiere ser el nuevo radicalismo. La ventaja del radicalismo es que está dentro del gobierno, de un gobierno en donde indudablemente genera tensiones todo el tiempo. Pero el radicalismo tiene un problema esencial que tiene que ver con liderazgos, pero que tiene que ver con que las estructuras no suplen ese liderazgo, digamos. Y esto es lo interesante de este fenómeno novedoso que se está dando en la Argentina y en el mundo, la potencia de los liderazgos. Entonces, pero déjame hacer una sola mención, digamos. Cambiemos se convirtió en algo tan poderoso que se ha consumido al PRO y a la UCR al mismo tiempo. Este es el elemento más estructural de mayor peso y relevancia de este año electoral, que el presidente logró una marca colectiva que incluye un montón de nombres conocidos y positivizados que pueden gobernar distintos distritos e inclusive la Argentina misma. Hablando de liderazgo y por último, es la primera vez que un presidente latinoamericano comanda el G20. Digamos. Sí. Vamos a tener el mes de noviembre, ¿no es cierto?, del año que viene, los mandatarios de las naciones más importantes del planeta, para lo cual ya se están activando mecanismos de alarma y alerta en términos de seguridad en distintos puntos del país, etc. La pregunta del millón es, ¿eso es relevante para la vida doméstica e interna o es una foto para el mundo y poco para lo de adentro, digamos? Yo te lo responderé desde otro lugar, lateralmente, para decírtelo. El cartel de obra no sirve para nada. La primera palada no sirve para nada. La preventa de inmobiliaria no sirve
Nos sirve en este sentido el humor social. Entonces vos me decís, ¿está bueno el G20? Es buenísimo, porque te otorga valores, porque te otorga identidad, porque acumulás en un lugar. La pregunta es, ¿qué lográs con eso? La pregunta es, digamos, vos hablabas de cómo dos gobernadores lograron, y vos dijiste escuelas técnicas y dijiste hospitales. O sea, hay una familia en Córdoba que está diciendo, ahí voy a poder atender a mis hijos. Si lográs una respuesta tan contundente como eso, el G20 importa muchísimo, porque, insisto, acumulan en identidad, pero la gran pregunta es qué logras con eso. Si vos al final de cuentas hacés que una familia tenga menos miedo a algo, a lo que sea, el que se inunda que no tenga miedo a las nubes, el que no tiene ruta que no tenga miedo cuando su papá o su mamá viaja, el que vuelve de madrugada que no tenga miedo porque le roben. Si vos lográs disipar miedos, gobernás bien. Como siempre, Pablo, enorme placer de tenerte aquí. Uno de los analistas más jóvenes y más brillantes que tiene la Argentina, como siempre les digo. ¿Bien? ¿La bancamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cuántos tiene? 4,5. 4,5. Como crecen, ¿eh? Estás cada vez más grande vos. Hola. Bueno, gracias, Pablo. Un placer. Hasta la próxima.